Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico, lleno de energía y sobre todo con ganas de debatir y analizar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, como el título ya os adelanta, ha encendido la pradera política en España. Sí, hablamos de la famosa bomba en revistas Podemos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué revistas están implicadas? ¿Cómo ha afectado esto al panorama político actual? Vamos a desmenuzarlo todo paso a paso para que entendáis la magnitud del asunto y, por supuesto, para que podáis formar vuestra propia opinión. Antes de que empecemos, un pequeño favorcito: si os gusta el contenido que estoy preparando, si os interesa el análisis político sin pelos en la lengua, si queréis estar al día de todo lo que pasa en la actualidad española, no olvidéis suscribiros al canal. Es completamente gratis y además me ayudáis un montón a seguir creando contenido de calidad para vosotros. Ahora sí, vamos al lío. Bien, hablemos de esta bomba en revistas Podemos. Lo primero que hay que aclarar es que no estamos hablando de una sola publicación, ni de un único evento. Más bien nos encontramos ante una serie de publicaciones, reportajes y artículos que en conjunto han generado una ola de controversia y han puesto en el punto de mira a ciertos miembros y estrategias del partido Podemos. Para entender el contexto, es crucial recordar que Podemos, desde su irrupción en la escena política española, ha estado sujeto a un escrutinio constante y a menudo muy crítico por parte de los medios de comunicación. Esto no es algo exclusivo de Podemos, claro, pero sí es cierto que, dada su naturaleza como partido relativamente nuevo y su vocación de transformación social, han sido objeto de una atención particularmente intensa. Además, su desafío al bipartidismo tradicional y sus propuestas disruptivas han contribuido a que se conviertan en un foco de interés constante para los medios, tanto a favor como en contra. ¿Qué tipo de información encontramos en estas revistas que han generado la polémica? Pues bien, hay de todo un poco. Algunos artículos se centran en supuestas contradicciones entre el discurso público de Podemos y las acciones de algunos de sus líderes. Este es un tema recurrente en la política, pero en el caso de Podemos, dada su retórica inicial de transparencia y ejemplaridad, cualquier desviación del discurso se magnifica y se convierte en carnaza para la crítica. Los medios han analizado minuciosamente desde sus propiedades inmobiliarias hasta sus gastos en viajes, buscando incoherencias y posibles dobles raseros. Otros investigan la financiación del partido, buscando posibles irregularidades o influencias externas. Este es un campo minado, donde las acusaciones de financiación ilegal proveniente de regímenes autoritarios han sido una constante. Aunque muchas de estas acusaciones no han prosperado en los tribunales, han dejado una mancha en la imagen del partido y han alimentado la desconfianza entre algunos sectores de la población. El escrutinio sobre sus vínculos con ciertos países y organizaciones ha sido implacable. Y también hay reportajes que abordan cuestiones internas, como luchas de poder, disensiones ideológicas y estrategias políticas controvertidas. La historia de Podemos ha estado marcada por tensiones internas y cambios de rumbo. Las luchas por el liderazgo, las diferencias sobre la estrategia a seguir y las purgas internas han sido objeto de numerosos artículos y reportajes. Estas divisiones internas, a menudo expuestas en los medios, han debilitado la cohesión del partido y han dificultado su capacidad para presentar un frente unido. Es importante señalar que no todas estas publicaciones son iguales. Algunas se basan en investigaciones sólidas y documentadas, mientras que otras parecen más centradas en el sensacionalismo y la difamación. Y por supuesto, hay una amplia gama de interpretaciones y análisis sobre el impacto que estas publicaciones pueden tener en la imagen y el futuro del partido. Es crucial distinguir entre las informaciones contrastadas y las meras especulaciones o rumores, y analizar el contexto y las motivaciones de cada publicación. Entonces, ¿qué revistas son las que han desatado esta tormenta? Bueno, aquí es donde la cosa se pone un poco más delicada, porque no quiero hacer publicidad gratuita a ninguna publicación en particular. Sin embargo, sí puedo mencionar algunas de las más relevantes, tanto de la derecha como de la izquierda, que han dedicado espacio a analizar y criticar a Podemos. En general, podemos decir que hay una mezcla de revistas de información generalista, revistas especializadas en política y economía, e incluso algunas publicaciones de carácter más satírico o de opinión. Algunas de las revistas más influyentes en el panorama mediático español, como Asterisco El Mundo Asterisco, Asterisco El País Asterisco, Asterisco ABC Asterisco y Asterisco La Razón Asterisco, han dedicado amplias secciones a analizar la situación de Podemos. También existen revistas especializadas.
Das en política y economía, como contexto la marea y alternativas económicas que han ofrecido análisis más profundos y críticos sobre las políticas y la financiación del partido. Además, no podemos olvidar el papel de las publicaciones de carácter satírico o de opinión, como Mongolia y el jueves que a menudo utilizan el humor y la ironía para criticar a los políticos y a los partidos. Lo que es innegable es que estas publicaciones han tenido un impacto significativo en la opinión pública. Han alimentado el debate político, han generado titulares en los medios de comunicación y, en algunos casos, han provocado reacciones directas por parte de los miembros de Podemos. El partido ha respondido a estas acusaciones de diversas maneras, negando las informaciones, denunciando una campaña de desprestigio, y en algunos casos, incluso recurriendo a la vía legal. La estrategia de comunicación de Podemos ha sido variable, oscilando entre la confrontación directa con los medios y el intento de minimizar el impacto de las noticias. Pero más allá de los detalles específicos de cada publicación, lo que me parece más interesante es analizar el impacto general de este tipo de informaciones en el sistema político español. ¿Cómo afecta la difusión de este tipo de noticias a la confianza de los ciudadanos en la política? ¿Cómo influye en el debate público y en la polarización de la sociedad? ¿Y cómo pueden los partidos políticos defenderse de las acusaciones y proteger su imagen pública? La erosión de la confianza en las instituciones y en los políticos es un problema creciente en muchas democracias occidentales, y España no es una excepción. La proliferación de noticias falsas, la polarización del debate público y la falta de transparencia contribuyen a alimentar la desconfianza y el desencanto. Estas son preguntas complejas y no hay respuestas fáciles. Pero creo que es fundamental que nos las hagamos, porque el debate sobre la transparencia, la financiación y la ética en la política es esencial para fortalecer nuestra democracia. Una prensa libre e independiente es crucial para garantizar la rendición de cuentas de los políticos y para informar a los ciudadanos. Sin embargo, también es importante que los medios actúen con responsabilidad y rigor, evitando la difusión de noticias falsas y la manipulación informativa. Además, es importante tener en cuenta el papel que juegan las redes sociales en la difusión de este tipo de informaciones. Las noticias, verdaderas o falsas, se propagan a una velocidad vertiginosa, y a menudo es difícil discernir la verdad de la mentira. Los algoritmos de las redes sociales pueden amplificar ciertos mensajes y crear cámaras de eco donde la gente solo escucha lo que quiere oír. Esto puede llevar a una mayor polarización y a una menor capacidad de diálogo y entendimiento entre diferentes puntos de vista. Las redes sociales han transformado la forma en que consumimos noticias y nos informamos, pero también han creado nuevos desafíos para la democracia. La desinformación y la polarización son amenazas reales que debemos combatir. En este contexto, es más importante que nunca que seamos críticos con la información que consumimos. Que contrastemos las fuentes, que busquemos diferentes perspectivas, y que no nos dejemos llevar por las emociones o los prejuicios. La desinformación es una amenaza real para nuestra democracia, y la mejor manera de combatirla es con información rigurosa y pensamiento crítico. Debemos ser conscientes de los sesgos y las motivaciones de cada fuente, y analizar la información con espíritu crítico y objetividad. Volviendo al caso específico de Podemos, creo que es evidente que estas publicaciones han dañado su imagen pública. No es posible cuantificar exactamente el impacto que han tenido en las encuestas o en los resultados electorales, pero es indudable que han contribuido a generar dudas y desconfianza entre algunos sectores de la población. Las controversias mediáticas pueden tener un impacto significativo en el electorado, especialmente entre los votantes indecisos o moderados. Sin embargo, también es cierto que Podemos ha demostrado una gran capacidad de resistencia y adaptación. Han logrado superar crisis internas, han sabido reinventarse y han seguido siendo una fuerza política relevante en España. Parte de su éxito radica en su capacidad para conectar con ciertos sectores de la población, especialmente entre los jóvenes y los votantes de izquierda, que se sienten identificados con su discurso y sus propuestas. Su capacidad para movilizar a sus bases y para articular un discurso crítico con el sistema ha sido clave para su supervivencia. El futuro de Podemos es incierto. El panorama político español es cada vez más fragmentado y complejo, y los desafíos que enfrenta el partido son numerosos. Deberán superar sus divisiones internas, mejorar su comunicación y adaptarse a un entorno mediático cada vez más hostil. En definitiva, la bomba en revistas. Podemos es un ejemplo más de la complejidad y la intensidad del debate político en España.
Es un recordatorio de la importancia de la transparencia, la ética y la responsabilidad en la política, y de la necesidad de que los ciudadanos estemos informados y seamos críticos con la información que consumimos. Este caso pone de manifiesto la necesidad de un debate público informado y riguroso, donde se puedan analizar los hechos con objetividad y se evite la polarización y la desinformación. Y ahora, llegamos al final de este análisis. Hemos visto cómo una serie de publicaciones en revistas han generado una ola de controversia en torno al partido Podemos, hemos analizado el impacto de este tipo de informaciones en la opinión pública, y hemos reflexionado sobre la importancia de la transparencia y el pensamiento crítico en la política. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y útil para comprender mejor este complejo tema. Me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de estas publicaciones? ¿Creéis que son justas y objetivas, o forman parte de una campaña de desprestigio? ¿Cómo creéis que afectarán al futuro de Podemos y al panorama político español? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones y aprender de vuestros puntos de vista. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activar la campanita también os ayudará a no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.